la oferta energética, el ministerio y todas sus entidades adscritas estamos haciendo un trabajo muy intenso a diario sobre cómo gestionar esta mejor oferta energética. Y los ciudadanos tienen en sus manos la posibilidad de ser quienes puedan ser partícipes de esa transformación con la reducción de la demanda. Buenos días, amigos de Diario Expreso. Nos encontramos con la ministra de Energía, Andrea Robo, quien nos va a dar novedades sobre el sector energético nacional. Ministra, muchas gracias por atendernos esta mañana. Quería empezar preguntándole, bueno, se ha mencionado una crisis energética en Colombia, digamos, parecida a la que tuvimos en meses atrás acá en Ecuador debido a problemas de lluvias. ¿Cómo afecta esto a la generación eléctrica del país, considerando pues que en el vecino país se ha solicitado vender menos energía o transferir menos energía eléctrica a Ecuador? No, muy buenos días, gracias a ustedes por esta entrevista. Es un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, sí, efectivamente la crisis es fuerte. Primero quisiera aterrizar sobre la parte de Ecuador. Nosotros estamos atravesando todavía un estado de emergencia en el cual nosotros sí dependemos de la importación de Colombia, así como de la disponibilidad de todo nuestro parque generador. Yo en su momento lo mencioné, estamos en un sector en terapia intensiva, hemos estabilizado al paciente durante los meses que hemos asumido ya la gestión, sin embargo, cualquier falla y cualquier indisponibilidad nos pone en un problema crítico. El tema de Colombia es complejo, sin duda alguna. Ellos están viviendo un escenario crítico y no es alejado de lo que estamos nosotros viviendo en este momento. Con el ministro Andrés Camacho, el ministro de Energía de Colombia, hemos venido conversando desde semanas atrás sobre los escenarios energéticos que tenemos actualmente. Y muchos de estos escenarios pues responden también a que cada uno tiene que cuidar y prever sus reservas energéticas. En este sentido, las conversaciones y las valoraciones con él son cada 3 días para poder evaluar cómo están nuestras centrales. Ellos están cuidando sus embalses de sus hidroeléctricas y es por esto que ellos también nos han mencionado y su operador nacional XM ha alertado de la necesidad de bajar las exportaciones a Colombia. Sin embargo, las seguimos teniendo. Dependiendo de cómo está el tema de ellos, de su parque generador, pues pueden aumentar un poco más la exportación. Sin embargo, del monto que nosotros estimamos de importación diaria, en ciertos momentos del día son menores. Lo que hacemos nosotros es jugar a que en los momentos en los que Colombia nos puede exportar más, nosotros en ese momento cuidamos nuestras reservas y viceversa para cuando ellos nos reducen y nosotros poder ocupar lo que nosotros tenemos. Ministra, ¿en qué porcentaje actualmente dependemos de Colombia? Entiendo también, yo revisé cifras de SENACE y hay digamos, un margen pequeño que Ecuador también lo está exportando, digamos, a Colombia. ¿Cómo está este asunto? Entiendo que es un juego, digamos, de dos vías, que en ocasiones también nosotros exportamos y viceversa. Así es, bueno, el tema de la exportación y la importación es justamente para esto la necesidad de estas interconexiones binacionales, es por eso que tenemos que fortalecerlas. El porcentaje de demanda que hemos necesitado a veces llega a ser el 10% de la demanda, otras veces el 4%, pero sí, más o menos podemos hablar de un porcentaje entre el 4 y 5% de esta importación de energía que hacemos. En la medida de lo que nosotros vamos trabajando con la gestión de nuestra demanda, considerando que en este periodo ha habido un calor intenso en la costa que ha hecho que el incremento de la demanda también lo podamos sentir en la afectación del parque generador, entonces también nosotros vemos la manera en la que tenemos que importar más. Ahora, es cierto que durante algunos días, en los meses pasados, exportamos porque sí teníamos excedentes de agua. Pero este es un tema también que va muy ligado al cambio climático y a la forma en la que nosotros tenemos que cuidar nuestras reservas. ¿Hasta cuándo exportamos? ¿Hasta qué meses exportamos energía? Y digamos, ya no lo estamos haciendo en esas últimas semanas, entiendo yo. No, efectivamente, últimamente no estamos exportando, exportamos durante el mes de febrero principalmente, no fueron muchos días tampoco. Lo que más se hizo en realidad no fue únicamente exportar porque nuestro parque generador todavía es muy débil, lo que hicimos es dejar de importar por unos días. Pero es de esto, o sea, de esto se trata la integración energética regional, de poder saber que hay un mercado para exportar y para importar, y por eso también yo sí quiero hacer énfasis en lo que se nos viene en los próximos meses y años con respecto a la integración que tendremos con Perú, porque nos vamos a interconectar los dos países, algo que no había pasado, que históricamente no se lo ha hecho. Vamos 20 años en este esfuerzo y vamos a tener un nuevo mercado tanto para exportar como para importar. Esto significa que nuestra dependencia de Colombia se reduce y que tendríamos dos mercados los cuales ya pueden volverse más competitivos para los costos que necesitamos como país. Ahora, ministro, la pregunta es, ¿habrán o no apagones? Justamente usted mencionaba que apagones o racionamientos como hubo se descartan, pero
digamos, el asunto de que puedan existir ciertos cortes, eso no está descartado, digamos. ¿Cómo entenderlo esto? ¿De qué dependerá de que hayan o no cortes de luz o cómo se manejará también estos cortes? Sí, como lo mencionaba hace un momento, el tema de las fallas, por cualquier motivo que se puedan dar, nos pone en una posición de extrema emergencia y de fragilidad de nuestro sistema. ¿Por qué se da esto? Principalmente porque nuestro parque generador está funcionando con las justas para un nivel mínimo de demanda por la falta de inversión. Lo hemos mencionado varias veces y esta no es una cuestión netamente política, sino de la realidad energética de cómo hemos afrontado. No ha habido inversión, al menos en los últimos 6 años, no ha habido inversión, ni siquiera en los mantenimientos apropiados. Este año ya pasamos una fase de 6 mantenimientos que se realizaron. Hasta finales de abril entrarán otras centrales. Entonces, este es el momento en el cual nosotros tenemos que definir cómo afrontamos estas fallas existentes con la baja de importación de energía de Colombia. Es decir, por un ejemplo, el derrame de crudo que hubo hace un par de semanas tuvo una afectación directa porque tuvimos que cerrar Coca-Codo, las compuertas, para que no ingrese este crudo, y eso generó que haya una desconexión emergente. Esto es lo que hemos nosotros manejado de la manera más profesional. Sin embargo, aún existe la posibilidad que existan fallas, no únicamente en la generación, sino que salten las líneas. Son sistemas, son fallas emergentes o de crisis en un sector tan debilitado por falta de inversión. Pero esto no significa que vayan a haber unos apagones programados. Eso es lo que nosotros no buscamos, estamos descartando, y de hecho tenemos comités de crisis semanales para evaluar tanto la entrada de operación de los parques de generación como de las líneas de transmisión, y así como el estado de situación de los embalses y de los caudales para tener un óptimo manejo. No se desvirtúa, digamos, posibles fallas que puedan desconectar o que hayan cortes de luz. Sí, las desconexiones pueden existir. Es un tema muy susceptible en un sector en donde tenemos un paciente que no está siendo recuperado, que poco a poco estamos trabajando, pero que no nos va a tomar 4 meses recuperar al 100% un paciente que estuvo desatendido por al menos 6 años. Entonces, eso es lo que nos estamos enfocando en este momento. Y mientras tanto, mientras vamos resolviendo lo urgente, tenemos una perspectiva de dejar un sector energético sólido para los próximos años. Y ahí no te podría decir que son en 5 o 10 años, sino tenemos que dejar un sector sólido para que pueda seguir funcionando el resto de la vida, porque es la única forma de garantizar el acceso. Y aquí es en donde jugamos un rol muy importante todos, porque la oferta energética, el ministerio y todas sus entidades adscritas estamos haciendo un trabajo muy intenso a diario sobre cómo gestionar esta mejor oferta energética. Y los ciudadanos tienen en sus manos la posibilidad de ser quienes puedan ser partícipes de esa transformación con la reducción de la demanda, que no significa dejar de utilizar los aparatos electrónicos o lo que les dé confort, sino utilizarlos de una manera óptima. Ha sido fantástico en estos días poder conversar. Estuve en Galápagos y pude conversar con algunos niños, adolescentes, y tienen ya muy clara la perspectiva de no dejar conectados los aparatos que no se están utilizando, no dejar encendidas las luces en las habitaciones donde no están presentes, los aires acondicionados a una temperatura de 23 grados en la costa, que puede dar una sensación de confort, pero al mismo tiempo contribuir. Entonces, eso está en nuestras manos, y así como muchos elementos, desde el gobierno nacional estamos frenteando muchas de las crisis que estamos viviendo, y la seguridad es una de esas. Entonces, tampoco podemos olvidarnos ni dejar de lado que la consulta popular de este 21 de abril también es una de las herramientas que está en las manos de cada uno para dejar un país de paz, para tener un país de paz a largo plazo, para poder alcanzar los objetivos que nosotros tenemos. Y no podemos olvidarnos que el objetivo de la consulta popular en materia de seguridad también es proteger los sectores estratégicos. Y si nosotros trabajamos para promoverlos, para empujarlos, para lanzarlos hacia una innovación a futuro, entonces esta consulta popular también permite que nosotros podamos blindar el suministro que brindan estos sectores estratégicos. Ministra, se ha mencionado que para este año la situación de la sequía puede ser incluso algo más aguda que el año pasado. ¿Cómo se está trabajando? Entiendo que se aprobó la ley energética para generar más contrataciones o anticiparse un poco a este problema. ¿Cómo se está trabajando? Y se puede garantizar que, no sé si va a haber un escenario similar al año anterior, va a ser mejor. Sé que es complicado por ahora mencionarlo, pero ¿cuáles son las proyecciones para las posibles sequías de este año? Prever las condiciones climáticas realmente es un tema del que no deberíamos depender.
Sin embargo, la situación en la que estamos es compleja, pero no hay que dejar de mencionar las acciones que hemos trabajado y las que estamos impulsando. Entonces, primero es el mantenimiento del parque termoeléctrico. Ese es uno de los primeros elementos que nos pusimos como meta empezar a trabajar desde el día que asumimos el gobierno. Entonces, en esto me gustaría abordar que se ha recuperado una potencia de 145 megavatios y en estos están la unidad 2 de la central hidroeléctrica Sopladora y la central térmica Álvaro Tinajero. Y hay mantenimientos que han sido programados y se prevén que finalicen en este abril, que nos brindaría un ingreso de generación adicional que había sido dejado de lado en las administraciones anteriores. Hablamos de la central térmica Termoesmeraldas, de Minas San Francisco, de la central Mazar y del mantenimiento de la unidad 7 de Coca-Cola Sinclair. Y asimismo, a lo largo del resto del año, de lo que nos queda hasta poder llegar al próximo estiaje, hay otras centrales que entran conforme a la disponibilidad que existe para que el parque generador siga proveyendo de energía al país. Con esto, también desde una perspectiva ampliada, y con las miras a futuro, habían proyectos que fueron adjudicados desde el 2020 y otros que fueron firmados el año pasado, pero que tenían ciertas trabas para poder iniciar su fase de construcción, y mientras más rápido inicien ejecución, más rápido nosotros vamos a poder contar con la disponibilidad energética de estas plantas. Son proyectos de energías renovables, uno es el Villonaco y el Aromo, y los otros son un bloque de 500 megavatios de generación en total. Y para este trabajo lo que sí se ha hecho de manera muy intensa son la parte de la estructuración de garantías de pago que necesitaban las empresas privadas para iniciar la fase de construcción. Y esto lo hemos avanzado tanto con el Ministerio de Finanzas, se firmó un acuerdo interministerial y los acuerdos y resoluciones necesarias para que estas empresas puedan ya empezar a ejecutar los proyectos que han sido dilatados por temas administrativos por mucho tiempo. Entonces, son una serie de acciones que incluyen lo que faltaba hacer de la administración anterior y la visualización con la que nosotros vemos un sector energético más sólido. En ese contexto, ¿se repetirá el escenario complejo del año pasado? ¿Vamos a tener una situación mejor y importar menos energía de Colombia? Hablamos de que los proyectos de sectores estratégicos y de la parte de infraestructura toman mucho tiempo en ser resueltos, ¿ya? La importación de energía va a ser necesaria, eso sin duda, porque no es un tema que lo vayamos a solventar de un día para el otro, pero también es importante mencionar que tenemos un plan emergente que es la contratación de energía offshore. Y también hay energía en firme, que sería en tierra, pero son 450 megavatios adicionales que nos van a permitir seguir acortando esta brecha que existe entre generación y demanda. Entonces, sumado a todo lo que ya tenemos, a todos los planes que tenemos que seguir incorporando, esta generación emergente la tenemos que tener porque esta brecha se sigue agrandando y nosotros tenemos que buscar la forma más articulada y con total transparencia de que esa brecha se acorte y nosotros poder asumir la responsabilidad de la operatividad de todo el parque generador. Ministro, dejando a un lado el tema eléctrico, ¿qué es lo que pasa con el sector petrolero? Hemos visto una reducción en este año de la producción petrolera. ¿A qué se debe? ¿Cuáles han sido los factores? Pues el año pasado se terminó sobre los 490,000 barriles por día y estamos, si no me equivoco, 485,000. ¿Qué es lo que ha pasado? Ahí hay temas bastante complejos que los está trabajando muchísimo, especialmente la Agencia de Regulación y Control. Los temas de control del despacho de la producción petrolera son fundamentales para identificar qué está pasando. Hemos encontrado igual reservas que están siendo almacenadas y que no están siendo despachadas, y que esto está dando la visualización también de una baja de producción petrolera, y esto la agencia está emitiendo los informes correspondientes para que este incremento no se lo vea como real, sino que está porque no se ha despachado toda la producción existente, y con eso recuperar en números más que en lo que queda en respecto a producción. Pero igualmente, más allá del tema de los números actuales, se renovó el contrato con Andes Petroleum, hay varios contratos más que tenemos que renovarlos, justamente Gran Tierra en los bloques 50 y 51 está haciendo nuevas perforaciones para incrementar la producción petrolera. Estamos trabajando también y pronto publicaremos un plan de licitaciones de la ronda suroriente. Estamos trabajando en muchos esquemas que van a permitir el aumento de la producción petrolera, pero desde una perspectiva con nuevos y diferentes estándares. Tenemos que aumentar los temas de innovación, tenemos que aumentar los temas de estándares ambientales que las empresas los tienen y que nosotros tenemos que potenciarlos desde una perspectiva de política pública. Houston había mencionado una posible meta, me corrige si no es del todo exacto, de 600,000 barriles por día, 550,000, perdón, al cierre del gobierno de
de este periodo del presidente Noboa. ¿Cómo se va a conseguir? Porque claro, no se ve, digamos, usted está mencionando que se puede o se está tratando de firmar nuevos contratos específicamente. ¿De dónde van a salir esos, digamos, 60,000 barriles adicionales? Hay unos que son renovaciones, entonces que lo que permiten son que las empresas hagan nuevas perforaciones y con eso poder aumentar de una forma más rápida la producción. Otros son esquemas de pozos cerrados que también tienen una factibilidad de aumentar la producción de manera más rápida, y por otro lado también estas posibles licitaciones, no licitaciones, estos esquemas de licitación que van a ser publicados. Todo esto en el análisis que se ha trazado involucraría la posibilidad de llegar efectivamente a los 550,000 barriles. Se van a sacar nuevos campos, se ha mencionado justamente, incluso se ha rumorado en el sector de la joya de la corona que lo maneja Petroecuador, se ha mencionado que pase esto a manos públicas. Ha habido informes anteriores que digamos que recomendaban que este campo pase. ¿Cómo está este asunto? Se ha mencionado, se ha hablado mucho de esto, digamos, en el sector petrolero. Las inversiones en Sacha, efectivamente, si es el campo al que te refieres, realmente necesita una muy buena inversión porque la producción que tiene ese campo es la joya de la corona, tenemos un muy buen petróleo ahí y hay que darle la prioridad que lo necesita, que lo merece. Entonces, estos son los temas que van a ir sobre una estrategia nacional con respecto a la producción. Pero es decir, ¿se va a sacar para licitación a empresas privadas? Eso lo vamos a terminar de detallar en el plan de incremento de la producción. Pero eso no se descarta, digamos, es decir, si hay esa posibilidad que justamente que esto ocurra. Esto lo veremos en el plan de incremento de la producción petrolera. Perfecto. ¿Qué es lo que va a pasar con el YT, que es otra gran incógnita? Usted había mencionado que pues ahora se está trabajando en este informe de cierre del bloque 43. Ya ha habido, no sé si advertencias de los sectores ambientalistas que pues si no se cumple con la disposición del referendo del año pasado, pues ya incluso han advertido con revocatoria del mandato al presidente Noboa. ¿Cómo están trabajando con esto para poder, digamos, aplazar, que ha sido la intención, entiendo yo, desde su gestión, aplazar el cierre del bloque 43? ¿Cómo avanza esto? ¿Cuándo se va a tener ese informe? ¿Y cuáles son sus intenciones respecto al bloque 43? Es muy importante destacar que se va a acatar el mandato popular. O sea, la consulta tuvo su votación, el pueblo se ha pronunciado al respecto a través de una consulta, pero el tema es que hay que hacerlo de una manera responsable. Entonces sí, la propuesta que se hace es con respecto a información técnica, jurídica, económica, de la forma en la cual se tiene que llevar a cabo esto, primero porque es la primera vez en la historia que se invierte para desinvertir. Necesitamos más de $1,000 millones para sacar el campo. Y esto nos pone en una situación compleja, primero porque no únicamente tenemos que sacar dinero, sino que tenemos que poner dinero para dejar de recibir dinero. Y creo que aquí es un elemento clave en el que hay que conjugar que realmente las cosas se entiendan desde las perspectivas viables, más que desde posibles criterios que definan que es una cosa o la otra. Sí tenemos que tener un camino de transición y es lo que nosotros vamos a presentar, este camino de transición para el cumplimiento del mandato popular. Es decir, se mantiene con esta presentación del informe, me imagino que es el 31 de agosto, ¿para cuándo va a estar listo? Que implicaría esta transición de un plazo de 5 años, me imagino, se mantiene en esta posibilidad. Esta conversación la tenemos con la Corte directamente. Es una interacción que nosotros debemos tener para poder presentarle los escenarios, los críticos, especialmente a todo nivel, económico y ambiental también. El informe ambiental tiene un impacto bastante importante porque además es una de las mejores infraestructuras en las que se ha invertido. Entonces, el desmontaje de eso también puede causar ciertos conflictos. Entonces, los temas están sobre la mesa y las conversaciones se tienen que dar de aquí hasta el plazo establecido. Los informes están siendo preparados por los ministerios competentes. No es únicamente el Ministerio de Energía el que está involucrado, pero la interacción y el equipo que hemos formado entre las diferentes instituciones es lo que le va a dar fuerza para esta conversación con la Corte. ¿Pero se mantiene con este plazo de posible cierre de 5 años o se maneja otro plazo, otro escenario? No, nosotros nos mantenemos en el plazo en el cual los estudios técnicos lo determinan, que sí es alrededor de 5 o 6 años. Con esta pregunta termino, ministra. Nada más, se ha hablado, por ejemplo, del Coca-Cola Sinclair, que hay la posibilidad, pues, de, digamos, no sé si no recibirla a China y más bien va a manejar otro esquema de pues una licitación para un poco subsanar todos estos problemas que ha tenido. ¿Cómo
digamos, está manejando esto, qué avances hay y también qué es lo que pasa con Toachi Pilatón, que pues entiendo yo que están pidiendo una ampliación, digamos, de dinero para el contrato por algunos imperfectos que ha tenido, digamos, la empresa rusa está pidiendo algo más de dinero del contrato. ¿Cómo se está manejando de estos dos temas hidroeléctricos muy importantes? Son dos temas bastante amplios y me parece que tengo que salir a la reunión. Sin embargo, el tema de Coca-Cola efectivamente no se puede recibir una planta que no ha cumplido con todas las observaciones pertinentes. La vía legal pues está siendo analizada y estamos trabajando sobre la mesa inclusive con auditorías para que puedan dictaminar el estado en el que está, lo que costaría y el tiempo que tomaría ponerla al 100%. Por otro lado, el tema de Toachi Pilatón, efectivamente falta nada para la conclusión de ese proyecto. Nos hemos sentado con la empresa rusa a conversar y en las valoraciones que hemos sacado es que si es que hay algo que se deba pagar adicional, tiene que ser justificado. Nosotros como gobierno nacional no vamos a admitir que se pongan, que se digan valores o se establezcan valores sin una justificación. Y para esto nosotros tenemos una directriz muy clara de que hay que seguir los lineamientos que sean específicos, inclusive si llegara a ser necesario, a donde un juez que competentemente diga, bajo esta auditoría se establece tanto porcentaje de pago. Mientras tanto, nosotros estamos cumpliendo con el pago de las planillas y estamos al día para esto. Y en este plazo de extensión contractual en el que estamos, la empresa se ha comprometido y efectivamente está continuando las obras de ejecución, así como lo está el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en la parte de las obras civiles. Entonces, todo sigue de acuerdo al planificado y no vamos a ceder ante presiones y vamos a pagar lo que efectivamente esté establecido en un contrato. De lo contrario, la conversación con la empresa tendrá que ser ante la autoridad competente, pero siempre desde un proceso amigable, porque nosotros no estamos aquí ni para ser incendiarios ni para frenar las cosas, sino para darles continuidad dentro de lo que compete la transparencia y lo que nos dictamina la ley. Muchas gracias, ministra. Le agradecemos mucho, amigos de Expreso. Les invitamos a seguir más con nuestras informaciones actualizadas en nuestra página expreso.es.